Sí hay algo interesante que si me permitís quiero aclarar, Sí. que es el tema de los certificados únicos de discapacidad. Sí. ¿Te parece que, Sí, claro. que podamos Sí, era uno de los temas. como llevar tranquilidad sobre todo a las personas? Porque en realidad se larga una noticia en los medios nacionales, ¿no? Desde la Agencia Nacional de Discapacidad, donde dice que los certificados únicos de discapacidad no se tienen que actualizar más y no tienen fecha de vencimiento. Bueno, empezó a circular la noticia, claramente las personas por suerte se referencian porque hay una dirección, ¿sí? Porque hago hincapié en esto porque no todos los municipios tienen dirección de discapacidad, ¿bien? Entonces, por suerte la gente se empieza a referenciar con nosotros y pudimos aclarar la situación. El tema fue así: los certificados de discapacidad tienen fecha actualmente no de vencimiento, sino de actualización. ¿En qué consta? ¿Cuál es la diferencia? Esto, exactamente, ninguna. No hay diferencia. Semántica. Exactamente. A ver, esto llevó a tal confusión que la gente creyó y cree actualmente, por eso yo agradezco este espacio para poder explicar esto. La gente creyó que no tenía que renovarlo más al certificado. Bueno, esto es un error. Los certificados hoy por hoy no se renuevan, o sea, se cambió la palabra renovación por la palabra actualización. Pero es lo mismo. La Junta determina, de acuerdo a la documentación que presenta la persona y la entrevista a la persona, la cantidad de años que va a tener ese certificado único de discapacidad, su validez. ¿Bien? Bien. Pero lo tiene que actualizar. Las personas deben actualizar los certificados, ¿sí? No es que no se van a actualizar más. Algo que dijo Marcela también, que hay pensado, ¿sí? Una serie de etapas para concretar esta actualización. Se está hablando de un certificado digital y no se sabe si va a seguir en papel. Bueno, todo eso hoy por hoy, según boletín oficial de la Agencia Nacional de Discapacidad, nada está concreto. Bien. Hoy por hoy las personas deben actualizar los certificados de discapacidad. Y en este contexto, esta situación acá el 9 de julio, porque imagino que, como bien decís, tu dirección, ¿sí?, ante esta noticia, imagino que fue fuente de consulta. ¿Qué hago? Porque había mucha gente que ya lo tenía vencido. Entonces, Sí. ¿qué pasaba con esa gente que estaba en un limbo entre los que no, Sí. bueno, por ahí le vencían ahora, en abril, en marzo, pero esto fue en enero? Bueno, Después, claro. el tema, ¿no? ¿Hasta cuándo? Como toda cuestión, ¿no? Se anuncia antes, pero se oficializa cuando está en el boletín oficial. Exacto. El boletín oficial fue, creo que bastante después, ¿no? Claro, porque ¿qué pasó? Como para contextualizar, ¿no? Y dar la información organizada. Nos llega el primer boletín oficial en 6 de febrero del 2023, informándonos una prórroga, ¿sí?, de aquellos certificados únicos de discapacidad que vencían en el transcurso del año 2022, que una prórroga de 2 años, o sea que ese certificado va a tener una validez, una vigencia por 2 años, y una prórroga con los certificados que vencían en el transcurso del año 2023, por 1 año, ¿bien? Pero ¿qué pasó? Las personas que se le vencieron en el transcurso de enero 2023 El limbo. quedaron exactamente. ¿Y qué pasó? ¿Las prestaciones se caen? Sí, claramente. Sí. Las prestaciones se caen. Sí, y eso pasó. ¿Y entonces? Nosotros acá en 9 de julio, por suerte, pudimos, ¿no? Digo, como acomodar y ninguna persona se quedó sin actualizar. Hoy por hoy es actualización, en ese momento todavía era renovación. Se quedó sin renovar el certificado único de discapacidad. Pero en el transcurso de esa semana recibimos las 2 prórrogas, o sea, de los certificados que vencían en el 2022, que aclaro que es por 2 años, o sea, la persona que se le vencieron en el transcurso del año 2022 recién debe actualizarlo en el año 2024. Aquellas personas que su certificado de discapacidad dice fecha de vencimiento febrero 2023, lo va a tener que actualizar febrero 2024.
recibimos el boletín oficial donde decía también, porque esto que decís vos, Juan, recién algo se concreta mediante un boletín oficial, ¿sí? Si no, no tenemos, digamos, nosotros forma de poder concretar algo sin eso respaldatorio. Y después recibimos lo que era el plan de fortalecimiento y acompañamiento que tiene que ver, ¿no? Digo, con todo este proceso de la actualización de los certificados. Luego sale en los medios, ¿no?, la noticia de los certificados no vencen más. Bueno, eso fue en el periodo de 15, 20 días. Entonces, claro, o sea, era una confusión a quién se le vence, a quién lo actualiza, a quién no. Bueno. Y más allá de eso, lo que decías, ¿qué pasa con las prestaciones? ¿Qué pasa con las prestaciones? Porque en definitiva es lo que tiene que importar, que no se corte eso. Exactamente, porque, a ver, uno habla del certificado único de discapacidad y ¿qué hace? Garantizar derechos, ¿no? Digo, últimamente estamos todo el tiempo diciendo se vulneran derechos, se vulneran derechos. Bueno, sí, claramente se vulneran derechos, ¿no? Porque en teoría el certificado único de discapacidad tiene que garantizar lo que es ley. A ver, en concreto hace eso. Es el ingreso o la puerta de acceso de esa persona con discapacidad a todo lo que le corresponde, lo que sea medicación, rehabilitación y lo que necesite. Tratamiento, sí. Claro. Transporte también. Transporte, bueno, eso es algo también súper discutido, que está, exactamente, porque uno escucha, ¿no?, todo el tiempo inclusión, escucha accesibilidad, escucha, bueno, bien, perfecto, montemos un plan de accesibilidad. Ahí la accesibilidad uno la piensa únicamente urbana, ¿no? Digo, uno piensa en una rampa, pero eso está únicamente abocado a una discapacidad motora. Y la discapacidad es diversa y es amplia. Entonces, cuando uno habla, ¿no?, de esto, de transporte, de, sí, podemos hacer la rampa, pero ¿cómo se traslada la persona desde hasta? ¿Qué es más importante? ¿O qué es ¿No? prioridad? O sea, ¿qué es prioritario? Cuando en realidad la ley está clarita en ese sentido. Dice que hay que garantizarle a las personas todo lo que sea su tratamiento de rehabilitación. O sea, hay dos leyes, ¿sí? Una tiene 40 años, que estuvo muy... De hecho, el año pasado fuimos a foros, nos escucharon, tomaron nota, que en teoría iba a salir la nueva ley de discapacidad. Esta que cumplió 40 años, ¿no? Digo, realmente cuando uno lee esa ley, estamos hablando todavía de las personas con una deficiencia en algo, ¿no? Digo, como para contextualizar. Sí, sí. Y después sale la segunda ley que lo que dice es esto, ¿no? Es garantizarle a la persona con discapacidad el acceso a lo que tenga que ver con su rehabilitación. Medicamentos, o sea, llámese medicación, llámese rehabilitación. Bueno, ¿cómo se lo garantizamos? Mediante la herramienta que es el certificado único de discapacidad. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando la persona lo tiene? ¿Qué hacemos cuando la persona tiene el certificado de discapacidad? Bueno, en teoría tiene acceso a las políticas públicas vigentes, ¿sí? Que si querés podemos contar cuáles son. El transporte, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué dice? Que hay 4 cupos disponibles por colectivo, por ejemplo, para viajar. Bien, perfecto. O sea que es una persona con discapacidad y un acompañante. Por ende, tenemos 2 cupos disponibles. Entonces, ¿garantizamos? Sí, garantizamos. ¿Para todos? No, no es para todos. ¿Me explico? Las pensiones por discapacidad, que es otra política pública. ¿Todas las personas acceden? No, no todas las personas acceden, por más que tengan el certificado de discapacidad. ¿Por qué? Porque cada pensión por discapacidad tiene sus propios requisitos. Entonces hay que ver si esa familia o esa persona cumple con los requisitos, ¿no? Entonces, por un lado estamos diciendo que es una pensión por incapacidad, pero le estamos diciendo que tiene que vivir con 20.000 pesos una pensión y 30.000 pesos la otra, ¿no? Entonces, o todo el tramiterío y todo el tiempo para conseguirla. Y aparte, ¿no? O sea, aparte los tiempos para,
Cuando a vos, el profesional, vos mamá, vos papá, vos familia, te dice, bueno, mira, necesita acceder a la terapia, 8 sesiones y tu obra social te autoriza 6, y vos decís, me están vulnerando el derecho. Y sí. A mí hay un profesional que me está diciendo que mi hijo, hija, hermano, padre, necesita esto. O sea, vos en algún punto me estás coartando ese acceso a... Sí. ¿no? Entonces, bueno, claramente 9 de julio no escapa a lo nacional, ¿no? Tengo entendido que ustedes desde el municipio ustedes justamente han cubierto ese desfasaje o esa falta a la hora del minuto, del transporte, con la discapacidad, en un día especial, ¿sí? Pero especial, que tiene que ser especial todos los días. Sí. Aparte esto de que coincido de que tiene que ser visibilizado, digo, la discapacidad tiene que ser visibilizada. También coincido con esta mirada de Marcela de no solo de la visibilización, sino de la decisión política. Acá hay mucho por trabajar. Creo en algún punto que se han avanzado, se ha puesto el tema, ¿no? Digo, en debate. Se ha puesto en diálogo, se ha pensado, se ha repensado, pero la realidad es que esto es mucho más profundo y es un proceso mucho más largo de lo que uno claramente espera, porque los tiempos de una familia o de una persona con discapacidad no son los tiempos del Estado, ¿no? Digo, o de quien me tiene que garantizar lo que necesito. Bien. Pero sí, bueno, es muy amplio porque es diverso. Bien, así que es un año complicado también en este tema que está todavía con mucho camino por recorrer. Sí. Se habla mucho de inclusión, se dice mucho, y en esto quiero ser claro, y lo decíamos al principio, porque hoy hemos visto lo que es el Día del Síndrome de Down, todo bien, pero realmente ¿cuánto se hace por caretaje? ¿Sí? Para decirlo directamente. Hoy se hacen muchas cosas por caretaje. Hoy he visto en las redes políticos, y me voy a reservar los nombres porque están en las redes sociales, pero simplemente por piedad, porque ver realmente la fotito, sacárselas, políticos de todo nivel, locales, provinciales y nacionales, con la media de distinto color, ¿qué cambia eso? Eso es hoy, la fotito, el caretaje. El caretaje. ¿Qué cambia? ¿Qué hizo esa persona, ese político, por la discapacidad, por las personas de síndrome de Down ayer, antes de ayer? ¿Qué va a hacer mañana? ¿Qué va a hacer pasado, el mes que viene? ¿Se va a sacar otra foto? ¿Con una media de un color y otra de otro? Eso no sirve. Eso está claro que no sirve. Sirve hoy para de alguna manera, si querés, estar en la ola, pero está comprobado que estas cosas no sirven. Es el día a día, es todos los días. ¿Qué haces? ¿Te cambia una media de un color y otra de otra? No, no te saques esa foto. Eso es caretaje. Y eso, la verdad, debo decir que me da mucha bronca. Porque después la pregunta es, ¿qué hiciste ayer? ¿Qué vas a hacer mañana por eso? Porque tenés la foto, la subiste a las redes sociales, un papelón. La verdad que indigna el nivel de las cuestiones que se hacen, porque sí, porque es políticamente correcto, porque es así. Pero la gente esa necesita una solución ya. Y algunos están sufriendo, y algunos tienen que judicializar para tener algo que les corresponde por derecho. Y la discapacidad, sea síndrome de Down, la que sea, esa persona, esa familia, lo necesita ya, ahora. En vez de sacarte una foto con la media de un color y de otro, ¿por qué no le ayudás, le allanás el camino? ¿Por qué no tocas la puerta que tenés que tocar? ¿Por qué no rompes alguna barrera y después te sacás la foto, así logrando eso? Eso realmente sería valer. La foto con la media de un color y otro, caretaje. Sí, y un poco, ¿no?, que lo hemos tocado también en la vez anterior que vine, esto de podernos repensar, ¿no?, cuál es la mirada que tenemos hacia las personas con discapacidad. Porque la mirada de la lástima no va. No va.
Los seres de luz, los angelitos, todo eso no, tienen nombres, como hay unas publicaciones muy interesantes, tienen nombres, se llama Juan, se llama, no sé, Anita, Lucas, Omar, Carlitos, Silvia, tienen nombre, no son seres de luz, esas cosas que se dicen. Exacto, la infantilización, ¿no? Digo, seguimos diciéndole chicos. No, no son chicos, son personas adultas, ¿no? Digo, esta mirada también, porque tampoco sirve ponernos una media de cada color cuando después se estaciona el auto en una rampa, ¿no? Digo, entonces, esto de empezar a trabajar con nosotros mismos, a ver cuál es la mirada que tengo, porque siempre termina pasando que hasta que no le toca a uno en primera persona, no tiene la capacidad de poder visibilizar estos obstáculos que vos estás nombrando, que es un reclamo que está algunos son físicos, otros son intangibles. Exactamente, y que nos tiene que sí o sí atravesar a todos como sociedad. ¿Sí? Independientemente, esto que vos decís, de decir, bueno, ¿qué hice hoy? Aparte de ponerme la media de cada color para visibilizar ¿qué hice hoy? ¿Qué voy a hacer mañana? Bueno, mínimamente, a ver, no estacionar un auto en una rampa, no subirlo al garage donde me choco la trompa con la puerta porque no puedo pasar. Digo, hay un montón de cosas que tenemos que nosotros nos tiene que atravesar como sociedad. Es pensar en un otro, es empezar a tener registro de que no sabemos qué nos puede pasar, ¿no? Digo, porque tal vez el día de mañana seamos nosotros usuarios de una silla de ruedas, seamos nosotros, a ver, tíos, abuelas, parientes de una persona dentro del espectro. Digo, no podemos estar exentos y mirarlo desde la vereda de enfrente. Tenemos que involucrarnos como sociedad, ¿no? Claramente, un cambio en ese sentido. Sí. Sí. Anita, gracias por venir. Un placer como siempre. Y clarísimo siempre. como siempre, Gracias. y por eso me gusta que esté, y en estos temas poder estar con ella, por eso la hemos convocado. Un placer.